Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase de filosofía, donde hoy vamos a platicar de Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, ¿por qué lo conocemos? Creo que no es un filósofo que nos suene poco familiar. ¿Por qué? Porque incluso hay un adjetivo que se utiliza como maquiavélico. Cuando nosotros estamos actuando de una manera astuta o una manera mañosa, de una manera manipuladora, decimos que estamos actuando maquiavélicamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué el término o el adjetivo maquiavélico se le atribuye a Nicolás Maquiavelo? ¿Quién fue este hombre? Para empezar a hablar de Nicolás Maquiavelo, quiero citar una frase que sí efectivamente sí dijo Nicolás Maquiavelo, que es: me gustaría enseñarles el camino del infierno. ¿Para qué? Para que se mantengan alejado de él. Fíjense que Nicolás Maquiavelo fue un hombre que nació en Italia, en un pueblo llamado San Casiano. ¿Dónde estaba San Casiano? Bueno, San Casiano estaba a 15 kilómetros de Florencia, o sea, muy cerquita de Florencia. Una ciudad donde hubo gran florecimiento del arte, del Renacimiento. Ahorita lo vamos a ir platicando poco a poco. Nace en 1469. ¿A quién pertenecía o de dónde salió Nicolás Maquiavelo? ¿Quién era su familia? Bueno, Nicolás Maquiavelo perteneció a una familia adinerada, pero adinerada venida menos, o sea, eran nobles, fueron nobles y tuvieron mucho dinero, pero lo perdieron, con el tiempo lo fueron perdiendo. Entonces, bueno, sin embargo, era una familia que tenía acceso o que tuvo acceso a la educación. El papá de Nicolás Maquiavelo era un abogado, su mamá era una mujer que escribía, era una mujer culta, que gustaba de las artes. Entonces, Nicolás Maquiavelo tuvo acceso desde muy chiquito, desde muy joven, a tener una buena educación. Ujú. Eh, ¿Qué está pasando en el momento que nace Nicolás Maquiavelo en Florencia? Bueno, en Florencia estaba la influencia de una familia llamada Medici. ¿Quiénes fueron los Medici? Los Medici, fíjense que fue una familia que durante 2 siglos fue muy poderosa en Italia, sobre todo en Florencia. Ajá, vamos a ubicarnos bien en Florencia. Porque, ¿qué hacían los Medici? Bueno, fíjense que los Medici no eran nobles. Es más, ni siquiera pertenecían, digamos, a nobles o a señores feudales. Era gente del pueblo. Fue gente del pueblo que, habilidosos con el comercio, empezaron a hacerse de mucho dinero. Hasta que llegó un momento en que tuvieron tanto dinero que empezaron a financiar o a ser prestamistas tanto de los reinos o principados como de el clero. Esto les dio gran poder a los Medici. ¿Por qué? Porque controlaban económicamente eh, Florencia y muchos principados alrededor de Florencia. Entonces, por eso era importante la familia Medici. Fíjense bien que cuando nace Nicolás Maquiavelo, los Medici ya no solamente eran prestamistas, los Medici habían adquirido gran reconocimiento en Florencia porque se dedicaban también a financiar al arte y a la ciencia. Recordemos que después de la Edad Media, cuando todo permaneció oculto en el oscurantismo, viene el Renacimiento y entonces todos esos estudios de ciencia, de filosofía, de literatura, de pintura, empieza a emerger. Entonces, bueno, los Medici eran llamados mecenas. ¿Qué era un mecenas? Un mecenas era una persona que tenía el dinero para financiar a un artista, mantenerlo, y que lo único que se dedicaba a hacer el artista eran las obras que por encargo le hacía esta familia de mecenas. Entonces, bueno, Nicolás Maquiavelo nace cuando están los Medici verdaderamente importantes en Florencia. Sin embargo, pues, como todo en la vida,
llegó un momento en que los Medici pues empezaron a perder poder. ¿Por qué? Pues porque empezaron a meterse con poderes, con la oligarquía, con personas que realmente les molestaba que tuvieran ellos el control económico y de alguna manera tenían influencia indirecta en cuestiones gubernamentales. Entonces, en ese momento, los Medici salen expulsados de Florencia. ¿Qué pasa con esto? Bueno, aquí viene un momento bien importante en la vida de Nicolás Maquiavelo. Una vez que expulsan a los Medici de Florencia, Nicolás Maquiavelo ocupa o le ofrecen un cargo en el gobierno. ¿Y qué cargo le ofrecieron? Bueno, le ofrecieron el cargo de secretario, segundo secretario, ¿de qué? De Asuntos Exteriores, de Relaciones Exteriores. Eso es lo que hacía Nicolás Maquiavelo. Uh-huh. Cuando este hombre, Maquiavelo, empieza a ejercer su cargo, tiene contacto con dos grandes personajes también en la historia. Por un lado, con Leonardo da Vinci, que de alguna manera había sido ayudado o apoyado por la familia Medici, y también tuvo contacto con César Borgia. ¿Por qué toco estos personajes? Bueno, porque son muy importantes para entender la filosofía de Nicolás Maquiavelo. Fíjense bien. Por un lado, mientras Nicolás Maquiavelo era secretario de Relaciones Exteriores, Leonardo da Vinci era ingeniero militar. Ajá. Entonces era un personaje importante. ¿Por qué? Porque había bastantes conflictos en la Europa del siglo XV, siglo XVI, y obviamente Leonardo da Vinci hacía proyectos súper importantes. ¿Para qué? Para ganar batallas. Llegó un momento en que este hombre, César Borgia, ¿quién era? César Borgia fue un hombre que fue hijo de Alejandro VI. ¿Quién fue Alejandro VI? Alejandro VI fue un papa. Cuando este hombre Alejandro VI todavía no era papa, era un obispo de nombre Rodrigo Borgia, tuvo a su hijo. Un hijo ilegítimo, un hijo no reconocido, porque obviamente él pertenecía al clero, aunque el clero ciertamente era bastante cínico en ese momento y no les importaba. O sea, de todas maneras tenían hijos y tenían amantes y eran corruptos, y bueno, tan corruptos fueron y tan corrupta fue la iglesia que tiempo después Lutero se revela contra esto y viene la Reforma Protestante, pero bueno, no es tema en este caso hablar de Lutero. César Borgia es hijo de este papa, Alejandro VI. Entonces, obviamente, al ser hijo de un papa, pues, un cargo tan alto en el clero, por supuesto que César Borgia tenía poder, manejaba los asuntos internos de la iglesia. Ajá. En algún momento estudió para dedicarse a ser monje, sacerdote, pero no se le dio por ahí. Abandonó esto, pero bueno, se encargaba de los asuntos del clero, del Vaticano. Su papá era papa. Entonces, fíjense bien, aquí también César Borgia, en ese espíritu militar que tenía, empieza él a tratar de unificar Italia. ¿Por qué? Porque estaban amenazando los bárbaros. Ajá. Entonces, César Borgia quería consolidar otra vez, unificar Italia, para que de esa manera recuperar ese poder que había tenido el Imperio Romano, que para este momento, pues ya el Imperio Romano había caído. Ajá. Tiene contacto con Maquiavelo. ¿Por qué? Porque cuando llega a platicar para intentar unificar Florencia, a Maquiavelo le toca negociar con César Borgia. Y en ese caso, Maquiavelo empieza a observar
cómo César Borgia manejaba los asuntos de Estado. Ujú. Le llama la atención la frialdad con la que César Borgia manejaba el poder. Y entonces es en César Borgia en quien se inspira Maquiavelo muchos años después para escribir una de sus principales obras, que es El Príncipe. Ajá. Fíjense bien, vamos a hablar aquí realmente ya de El Príncipe de Maquiavelo. Eh, Porque de dónde sale todo esto de cuando nosotros estamos actuando cínicamente o cuando estamos manipulando alguna situación, nos llaman que somos maquiavélicos. Bueno, porque precisamente El Príncipe de Maquiavelo era un manual, fíjense, ¿para qué? Para hacer una crítica, una sátira de lo que era el gobierno, pero al mismo tiempo exaltando algunas características de los gobernantes. ¿Cómo tiene que ser un gobernante? ¿Para qué? Para que el Estado funcione correctamente. Ujú. Entonces, vamos a ver aquí qué características debe de tener un gobernante. Un gobernante tiene que ser manipulador, ujú, actuar sin escrúpulos, ¿sí? Experto en el engaño, así, experto en el engaño. A mí no me importa lo que yo dije. Ujú. ¿Fue mentira? Sí, sí fue mentira. ¿Y qué? No importa. Si yo llegué a vaya, a un fin, y ese fin salió bien, no me va a importar lo que hice en el camino. De ahí que se atribuya a Maquiavelo una frase que dice, el fin justifica los medios. Ojo, esta frase no es de Maquiavelo, ¿eh? No la dijo Maquiavelo, aunque se la atribuyan. Pero en esa frase se concentra prácticamente mucho de su pensamiento, ¿ok? Entonces, así tiene que ser un, un gobernante. Eh, Obviamente, Maquiavelo decía, más vale que un gobernante dé miedo a que dé risa. A un gobernante se le debe amar o se le debe tener miedo. Lo ideal pues, es que se le tengan las dos, amor y miedo. Pero como esto no se puede, entonces es preferible que a un gobernante se le tenga miedo. Ajá. Otra cosa que decía Maquiavelo era que un gobernante no debe darle todo a manos llenas a su pueblo. Es decir, siempre tiene que mantener algo y guardarse algo, darle poquitos al pueblo. ¿Para qué? Porque Maquiavelo sabía, y él era un gran psicólogo, bueno, no era psicólogo, no, pero era muy analítico, él sabía observar a las personas y sabía perfectamente bien que el individuo es egoísta. Y el individuo somos ambiciosos además. Entonces, decía Maquiavelo, si yo como gobernante le doy todo lo que tengo a mi gobernado, va a llegar un momento en que va a estar insatisfecho y me va a pedir más. Y cuando yo no tenga para darle más, entonces se va a enojar y se me va a rebelar. Por tanto, mejor que me tenga miedo. Mejor darle muy poquito para que cuando yo le dé un poquito más, esté feliz. Vean cómo con estas ideas que estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, uh-huh, estas ideas se han reproducido a lo largo del tiempo. Observemos a nuestros gobiernos, cómo se comportan. Es por eso que a Maquiavelo también se le conoce como el padre de la política moderna. ¿Ok? ¿Qué otra cosa hizo Nicolás Maquiavelo? Bueno, fíjense que era un hombre religioso. Ujú. Sí creía en Dios, era religioso, pero tenía un serio conflicto con la iglesia. Ujú. Entonces, él propugnaba desde aquel momento, ajá, en la separación de iglesia y Estado. ¿Ok? ¿Cómo muere Maquiavelo? Bueno, fíjense bien. Resulta que después de haber sido secretario de Relaciones Exteriores,
llega un momento en que el Papa Alejandro VI pues se muere. Y al morirse, ¿qué creen? Pues su hijo, César Borgia, pierde todas sus facultades, pierde todo el poder. Ajá. Y entonces restablecen a la familia Medici. La familia Medici había salido, ya lo comentamos antes, había salido de Florencia. Entonces regresa la familia Medici y en el momento que llega la familia Medici, Maquiavelo es destituido y obviamente se queda sin trabajo. No quieren saber nada de Maquiavelo. Y bueno, Maquiavelo termina sus días recluido en su casa de infancia, regresa al pueblo de San Casiano, en donde en sus últimos años recupera todas estas observaciones y aprendizaje que obtuvo de César Borgia y se inspira para escribir El Príncipe. Ajá. ¿Cómo resumimos al Príncipe? El Príncipe es una obra en la que se concentran dos conceptos. Uno, el funcionamiento del Estado y otro, la psicología del gobernante. Ahora bien, no solamente Maquiavelo lo podríamos utilizar en cuestión política. Vamos a pensar un poquito y eso se los voy a dejar para que lo reflexionen. En nuestra vida, ¿actuamos maquiavélicamente? ¿Quién de nosotros no ha actuado a dar una primera impresión como inspirar miedo? ¿Para qué? Para ganarnos un respeto. ¿Quién de nosotros no nos hemos reservado algunas actuaciones? ¿Para qué? Para que no nos pidan más o cuando demos un poquito más de nosotros, entonces se nos admire y se nos reconozca. ¿Quién de ustedes ha actuado maquiavélicamente? Piénsenlo. Y nos vemos pronto en la siguiente cápsula. Por favor, si les gustó el video, regálenme un like. No olviden de suscribirse a mi canal y por favor compartan. ¡Chao!